Machete. Desnudando la realidad. Bueno, querido público, aquí de nuevo transmitiendo nuestro noticiero semanal Machete número 73 desde Caracas, Venezuela. Le mandamos unos abrazos particulares al público y al equipo maravilloso de Urdimbre Radio 100.6 FM en el municipio Tibasosa del departamento de Boyacá, en la hermana República de Colombia. También saludos fraternos a nuestros panas de los portales Aporrea y Punto de Corte, que también publican nuestro noticiero. Además, como todas las semanas, saben que se pueden conectar, nos pueden seguir por nuestro canal YouTube, Machete la Pastora, y por supuesto suscribirse, darle un like, el dedito, y poner ahí sus comentarios. ¡Te escuchamos, Pepa! Gracias, Samuelito. Gracias. Vamos a comenzar nuestro acostumbrado noticiero con nuestra sesión Hablan las calles. Y miren lo que dice. Así es, Pepa. Y fíjate que el martes 17 siguieron hablando las calles, rugiendo las calles, protestando las calles. Efectivamente, nuestros panas, compañeros de lucha del Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha, pues convocaron a una rueda de prensa protesta en la Plaza Caracas, la Gran Plaza Caracas, una inmensa plaza en todo el centro de Caracas, para los que no viven en Caracas, pues que están en el interior del país, en las regiones o incluso fuera de Caracas, fuera de Venezuela. Nuestros trabajadores y trabajadoras no desmayan. Y bueno, como es de costumbre, el gobierno de Super Bigote había montado allí, desde antes que empezara la protesta, la rueda de prensa, un circo mediático para impedir la legítima protesta de los trabajadores y de las trabajadoras. Pusieron ahí unos toldos, un equipo ahí de sonido escandaloso, sobre referente pues a la lucha antiimperialista misma, y sobre la cuestión del Esequibo. Muchos funcionarios de los cuerpos represivos estaban allí, incluso antimotines que habían colocado en las 4 esquinas de la plaza. Nos pasaron al lado un pelotón antimotín como de 60 policías allí, con sus cascos, sus botas, sus escudos, una cosa totalmente ridícula, pero bueno, para meternos miedo, ¿no? Ahí estaban, pero bueno, igualito, nos quedamos ahí incólumes, y pues cantando, entonando nuestras consignas, etcétera, etcétera. Interesante porque a pesar de lo reducido del grupo, que estábamos ahí porque era una rueda de prensa, a pesar de eso, pues el espíritu estaba muy combativo, e incluso después de que se dio la rueda de prensa, se acercó un nutrido grupo de trabajadores de la Universidad Simón Bolívar, entonando ahí sus consignas con sus letreros muy coloridos, combativos, etcétera, etcétera. Y bueno, eso produjo que la policía pues se pusiera muy nerviosa, así como los mal llamados colectivos. Y ¿sabes qué, Pepa? Es interesante porque cada vez que hay una marcha, una protesta, surgen colectivos nuevos, con nuevos uniformes, de esos mal llamados colectivos que, para los que no están en Venezuela, son los cuerpos parapoliciales y paramilitares del gobierno, hechos para amedrentar. Están financiados y armados con armas por el gobierno, armas de guerra, y siempre hay unos nuevos que aparecen por allí con nuevos uniformes, nuevas siglas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a compartir con ustedes algunos de los instantes de esta interesante, importantísima jornada de lucha. Nosotros acudimos a los entes que son los responsables de proteger nuestros derechos y defender nuestros derechos. Por eso que estábamos hoy tratando de hacer una protesta en el Ministerio del Trabajo, pero siempre el gobierno nos bloquea, así como dicen ellos, nos bloquean las actividades que queremos hacer para denunciar sus arbitrariedades. ¿Con quién querían hablar hoy en el Ministerio?
Bueno, más que todo queríamos era hacer la protesta y visibilizar lo que el régimen está haciendo a los trabajadores. ¡Fuera los corruptos! ¡Por un salario justo! ¡Fuera los corruptos! Bueno, Pepa, y ese mismo martes 17 de octubre, el gobierno y la oposición firmaron un importante acuerdo, bueno, digo importante porque sí, bueno, es importante, en la isla de Barbados, unos acuerdos parciales, aunque bueno, muy retóricos como siempre. Así es correcto. Uno sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos y otro sobre la protección para los intereses vitales de la nación. Tras reanudar la negociación suspendida desde noviembre de 2022. Hace un año. Ahí se acordó proponer que las elecciones presidenciales se celebren en el segundo semestre de 2024, Samuel. El gobierno estadounidense saludó la suscripción de los acuerdos y dijo en un comunicado que representa un paso necesario en la continuación de un proceso de diálogo inclusivo y la restauración de la democracia en Venezuela. Ahora fíjate, Pepa, los resultados concretos de este acuerdo, ¿no? Aparte de esta promesa, no promesa, sino propuesta de realizar las elecciones presidenciales para el segundo semestre de 2024, lo que sería un milagro porque curiosamente el gobierno por fin estaría respetando la Constitución, ellos que la violan todos los días, ¿no? Porque según la Constitución, las elecciones presidenciales deberían caer en diciembre de 2024, o sea que ya sí se están medio comprometiendo a celebrarlo el segundo semestre del año que viene, y es un gran milagro. Pero aparte de esto, hay dos resultados concretos, ¿no? Primero, la liberación de 5 presos políticos y segundo, el alivio de las sanciones en el área energética por parte del imperialismo. Hay que esperar, ¿no? Por supuesto, en qué consiste este alivio de sanciones, ¿no? De los 5 presos políticos más 1, por lo que tenemos entendido, es decir, 6 en total, estuvo encabezando esta lista el periodista Roland Carreño, militante de Voluntad Popular, encarcelado desde 2020. Y también el exdiputado por el Partido Primero Justicia, Juan Requesens. Él contaba con una medida de casa por cárcel, creo que por motivos de salud, tengo entendido, desde agosto de 2020 y había sido sentenciado a 8 años de cárcel, acusado por conspiración en un intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. Pero fíjate tú, Pepa, interesantísimo, porque hay otros presos políticos por ese mismo hecho de intento de supuesto magnicidio que tienen sentencia a 30 años de cárcel, entre ellos el joven Castillo y muchos otros. Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Pero para que vean cómo hay incoherencia en estas sanciones, ¿no? También liberaron al estudiante Marco Antonio Garcés Carapaica, que él estaba detenido pues, desde 2020 por supuesta vinculación al caso del gringo estadounidense John Matthew Heath por un intento de sabotaje a la industria petrolera. También liberaron a la ciudadana Eurinel Rincón, que ella fue secretaria del Ministerio de la Defensa y detenida, encarcelada por, nada más y nada menos, fotografiarse con un dirigente de Voluntad Popular. Eso es un crimen aquí en Venezuela. Retratarse con un dirigente de un partido de oposición, más allá de las valoraciones de X o Y partido, aquí es un crimen. Y la última en la lista fue la doctora Mariana Barreto, quien fue detenida en 2019 en Trujillo por, oído al tambor, escúchese bien esto, por haber denunciado irregularidades en el suministro de gasolina para una estación de servicio propiedad de su familia. Por eso fue detenida, porque también en nuestro país denunciar es un delito. Poco después de estas liberaciones, hay que precisar que el director del Foro Penal venezolano, Gonzalo Jimiob, informó sobre una 6ª persona liberada. Se trata del estudiante
Wilder Vázquez, detenido en 2018, también vinculado al intento de magnicidio de Nicolás Maduro. Hay que recalcar que no fueron liberados nuestros 6 compañeros presos, ni tampoco John Álvarez. No fueron liberados ni Alcides Bracho, ni Alonso Meléndez, ni Reinaldo Cortés, ni Néstor Astudillo, ni Emilio Negrín, ni tampoco Gabriel Blanco. Hay que recordarlo, luchadores sociales encarcelados y condenados a 16 años sin ninguna prueba. Ni tampoco nuestro compañero John Álvarez, estudiante de la Universidad Central de Venezuela. Tampoco fueron liberados los trabajadores presos, los trabajadores de SIDOR, los 2 trabajadores líderes de SIDOR, ni tampoco Javier Tarazona, y bueno, una cantidad de otros trabajadores y luchadores presos. Falta Pueblo en esos acuerdos, falta Pueblo. Por supuesto. Pablo Pueblo quedó encerrado y tras la reja. Pero no solo eso, Pepa, sino que además, mientras ellos hacen sus grandes acuerdos y hacen su show mediático, mientras tanto siguen persiguiendo a los luchadores. Siguen encarcelando a luchadores de la manera más despiadada. Por ejemplo... La puerta giratoria. Así es. Por ejemplo, nos llegó el pasado jueves 19 de octubre un video que recoge la denuncia de la compañera luchadora abogada Lili López de Puerto Cabello. Hay que recordar que este caso lo habíamos reseñado y denunciado hace casi 3 meses. Un caso de 2 activistas ecologistas que denunciaron un ecocidio en un río de Puerto Cabello. Eso fue reseñado y denunciado por varios portales, entre ellos el portal Tal Cual, el 9 de agosto, repetimos. Y pues la DIGESIN detuvo a 2 activistas sencillamente por hacer denuncias. Pepa, recuérdanos ese caso de hace casi 3 meses. Efectivamente, Samuelito, en aquel momento reseñamos que la Fundación Pro Defensa de los Derechos Humanos, Libertad y Justicia denunció la detención de su directora, Marilexis Goyo, y la activista Raquel da Silva en la tarde del lunes 7 de agosto por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar DIGESIN, tras denunciar las agresiones de las que fue víctima en el Hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello, Estado Carabobo. Así es, Pepa. Y fíjate tú, o sea, es increíble, ¿no? Como lo denuncia la doctora Lili López, que además es integrante pues, de esta ONG. Ella señaló que Marilexis Goyo fue agredida esa mañana del 7 de agosto, pues el lunes 7 de agosto en las afueras de ese hospital. Ella, como agredida víctima, pues obviamente se trasladó a la Fiscalía de Puerto Cabello para hacer la denuncia. Pero le negaron, como muchísimas víctimas, se les niega procesar la denuncia. Y no solo eso, sino que la remitieron a la Policía Municipal de Puerto Cabello. Imagínate tú, o sea, los policías acostados de los funcionarios policías. Así es, o sea, una policía que no está facultada para estar procesando denuncias. Obviamente, la Policía Municipal de Puerto Cabello no recibió la denuncia y peloteó a Marilexis y la remitió a la Policía Carabobo, la Policía Regional. La Policía Regional de Carabobo la trasladó en una patrulla hasta el Hospital Prince Lara. Por supuesto, ya los entes se habían corrido la voz. Ahí supuestamente le revisaron sus lesiones e identificaron o fueron para identificar a la agresora. Pero, sorpresa, sorpresa, llegó al hospital una comisión del DIGESIN con una orden de la Fiscalía Novena y se llevaron detenida a Marilexis. ¿Qué tal? O sea, una cosa insólita, pero no solo, aquí no se acaba el cuento. La ineficiencia al servicio de la injusticia. Sí, bueno, aquí no es aquí sí fueron eficientes, pero de perinola, porque movilizaron enseguida a la DIGESIN y ya había una fiscalía detrás de eso. Imagínate tú.
Pero aquí no se acaba el cuento y por eso es que la doctora Lili López nos mandó, pues difundió este video por las redes sociales. El cuento no se acaba allí porque estas dos defensoras, Marilexis Goyo y Raquel da Silva, el pasado miércoles 18 de octubre fueron trasladadas al retén de Tocuyito. Es decir, ya tenían casi 3 meses apresadas, detenidas. ¡Qué humillación! Sin prueba y sin proceso. Defensoras de derechos humanos, Exacto. óigase bien. Exacto, sin proceso, sin juicio. Y las mandaron para un retén de alta peligrosidad como es el Tocuyito. Y supuestamente la audiencia preliminar tiene que empezar a efectuarse el martes 24. Pero antes de eso ya la mandaron para el Tocuyito. O sea, es impresionante. Pero además de eso, ya como para poner la tapa en el frasco, hay que precisar que Marilexis, como lo reseña pues tal cual en aquella oportunidad que nosotros denunciamos el 9 de agosto, hizo, y eso es su crimen, Pepa, ese es su crimen. Ella hizo varias denuncias sobre un posible ecocidio en el río Borburata y señaló directamente al diputado Alexander Suárez, presidente del Consejo Legislativo de Carabobo, de apropiarse indebidamente de una finca privada donde dragaron el río, talaron árboles y afectaron la zona vegetal. Eso fue su acabose, pues, su crimen. Y a raíz de eso, toda esa pesadilla que está viviendo ella y la compañera Aquí, Raquel el que denuncia da y no Silva. roba va preso. Así es, Pepa. Bueno, vamos a compartir pues el video que difundió este triste caso, la doctora Lili López. 19 de octubre del 2023, saliendo del circuito judicial penal extensión Puerto Cabello, donde presenté un escrito informando al tribunal que arbitrariamente el órgano aprensor del DIGESI en el municipio Puerto Cabello buscó el día de ayer a las detenidas, las defensoras de los derechos humanos Marilexis Goyo y la pastora Raquel, que se encontraban en la Guardia Nacional Bolivariana desde el día 9 de agosto, que fueron privadas de libertad por el juez de control número 2, José Hernández, sin ningún elemento de convicción, pues arbitrariamente se las llevaron el día de ayer, las reseñaron en el 6CPC como unas delincuentes, vulnerándole a ellas su garantía constitucional de presunción de inocencia y menoscabando garantías y derechos humanos. La juez de control número 1, Estefanía Romero, que están a la orden de su tribunal y que ella es la responsable de garantizar la integridad, la vida y los derechos de esas dos defensoras de los derechos humanos, pues se encuentran ahora detenidas en el anexo femenino Carabobo en Tocuyito. El día de martes 24 estaba fijada su audiencia preliminar, pero los traslados allá son los días viernes, es decir, que hay un ensañamiento por parte del órgano aprensor y del sistema de justicia que no garantiza los derechos humanos y que un órgano aprensor puede manipular evidencia, puede manipular expedientes, puede disponer de la libertad, los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, de destruirle la vida, de acabar con su familia, y aquí no ha pasado nada, porque parece que los derechos del pueblo, lo que no tiene, eso quedó en el olvido, no forma parte de las negociaciones de nada, porque aquí los derechos que valen son de los que tengan algún interés político, que desde arriba digan, pónganlos en libertad. Bueno, querido público, realmente muy lamentable todo esto. Sin embargo, pues no hay solo malas noticias. Tenemos que reseñar lo que presenciamos, en lo que estuvimos participando el pasado jueves 19 de octubre. Interesantísimo, una presentación, una actividad
a cargo de nuestros compañeros y compañeras, tremendos luchadores del Observatorio de Ecología Política. Eso fue en la mañana del jueves 19 de octubre en la sede de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, la PUCB. Esta actividad tuvo como propósito, como finalidad, presentar públicamente el Manual de Herramientas Jurídico-Ambientales para Comunidades y Activistas. Importantísimo. En su portal, en el portal del Observatorio de Ecología Política, podemos leer lo siguiente, Pepa. Así es, en el portal, el Manual de Herramientas Jurídico-Ambiental para Comunidades y Activistas busca convertirse en una herramienta que, junto con otras, contribuya a la sensibilización de la sociedad en los temas ambientales y su resolución por vía jurídica, pero también para la incorporación de elementos jurídicos en lucha política y socioambiental. Así es, Pepa, y bueno, tenemos que felicitar a nuestro compañero luchador, joven luchador Eric Camargo, que es el autor de este manual. Ahí también en la actividad, en el foro, pues estaban presentes nuestro amigo, compañero, hermano Emiliano Mantovani, también Marino Alvarado, que tuvo una excelente, brillante ponencia. Marino Alvarado, pues, es parte de la directiva de la ONG Provea de Defensa de Derechos Humanos. Y también estuvo ahí Bárbara Ordóñez haciendo una brillante exposición, ponencia por parte de la ONG Ecobrillón. Una ponencia sobre la lucha a favor del humedal costero Laguna La Reina en Higuerote, realmente admirable, sin desperdicio, realmente muy, muy interesante, y no solo interesante, sino necesario, urgente defender todos estos espacios. Inspirador para los que nos gusta organizarnos en las comunidades. Así es, así es. Bueno, querido público, y tenemos que reseñar pues lo que sucedió el pasado 22 de octubre. Desde tempranas horas de la mañana, pues los venezolanas se movilizaron en todo el territorio nacional y fuera del país. Fue impresionante pues la concurrencia para participar pues en las elecciones primarias de la oposición, convocadas pues por la oposición venezolana. Nosotros pues asistimos aquí a La Pastora a varios centros electorales, muchísima participación, muchísimo entusiasmo, la gente realmente dando ejemplo de espíritu cívico constitucional de forma totalmente pacífica, a pesar pues de todas las amenazas, amedrentamientos, obstáculos que puso el gobierno nacional, el régimen. Recordemos que un día antes, el día anterior, el 22, Conatel dio la orden a todos los medios de comunicación públicos y privados de no reseñar, de no cubrir este evento de las primarias. Sin embargo, bueno, el pueblo decide democráticamente. Muchísima afluencia en las últimas horas, los últimos minutos. No tenemos datos de la cantidad de participación. Sin embargo, tanto en el exterior como dentro del país fue realmente masiva la participación, el entusiasmo, una fiesta electoral. Ese día llovió, por lo menos aquí en Caracas, un palo de agua, y sin embargo pues la gente estuvo ahí firme con su convicción democrática y votando para poder generar un cambio en el país. Seguramente, bueno, claro, la candidata favorita, María Corina Machado, estaba pues muy de primero pues en las encuestas. Eso parece que las primeras
las primeras cifras, las primeras intenciones la dieron por ganadora, pero sin embargo no tenemos a la hora pues que cerramos esta edición del Noticiero Machete cifras oficiales de la Comisión de Primaria. Vamos a seguir esto muy de cerca, sin embargo pues celebramos el espíritu democrático, el espíritu constitucional, el espíritu participativo de nuestro pueblo venezolano. Muy importante, una afluencia realmente masiva en todos los centros electorales a pesar de todos los obstáculos que puso el régimen de el PSUV Super Bigote. Bueno, querido público, vamos a concluir nuestro noticiero número 73 ya, imagínense, con su segmento internacional Construyendo Puentes. Y para ello los vamos a dejar con un gran análisis que nos brinda nuestro compañero y luchador social de Cirtrasalud, del sindicato de Cirtrasalud Distrito Capital, Tony Navas, de todo lo que ha sido noticia durante todo este terrible conflicto israelo-palestino que está cobrando cada vez más fuerza en proporciones escalofriantes y que nos tiene a todos en oración, en grandes pedidos de verdad porque cese ese gran conflicto donde esa masacre donde realmente son nuestros pueblos los que están pagando y sufriendo las consecuencias. Así que le dejamos entonces a continuación con el análisis de nuestro querido Tony Navas sobre el tema ya comentado. Bueno, lo primero que tenemos que decir como militantes de las causas populares y como vinculados a las luchas del pueblo venezolano, es que nosotros intentamos no caer en maniqueísmos, es decir, en falsos dilemas, donde uno no ve los intereses de los pueblos, sino que aborda las cosas desde el interés de los estados o de una suerte de visión, en efecto, maniquea, que de fondo terminan los intereses imperiales prevaleciendo por encima de los intereses de los pueblos, que como siempre ponemos los muertos. Y lo decimos porque así como somos irreductiblemente defensores de la causa y la resistencia del pueblo palestino, la resistencia histórica del pueblo palestino, y somos asimismo forjados y formados en una crítica radical hacia el comportamiento del Estado sionista de Israel, rechazamos cualquier acción que lesione también al pueblo hebreo. Esas acciones terroristas de Hamás tienen su asidero fundamentalmente en una perspectiva demencial y además reaccionaria, producto de un fanatismo religioso, que además ejerce una dictadura sobre su propio pueblo, es decir, ejerce una opresión hacia el propio pueblo palestino a quien dice defender. Nosotros, por supuesto, no podemos estar de acuerdo con el asesinato de niños, de jóvenes y de civiles indefensos de ningún pueblo, en este caso del pueblo palestino, pero tampoco del pueblo hebreo. No podemos estar de acuerdo, porque como lo decíamos en la introducción, los intereses que están en juego o detrás de las actuaciones tanto de Hamás como también del recalcitrante Estado sionista de Israel, están los intereses también de las potencias imperialistas, tanto de Estados Unidos, por supuesto, como de Rusia, de Irán, que evidentemente tienen una disputa y de la cual mueven en el tablero a su ficha.
en este caso, por supuesto, al Estado sionista, como también en este caso a Hamás. Nosotros lo repetimos, vemos las cosas desde el punto de vista, desde la perspectiva del internacionalismo proletario, que le da preeminencia a los intereses de los pueblos por encima de los intereses de los estados. Por eso los juicios geopolíticos o las perspectivas geopolíticas no conducen sino a la defensa de estados que sabemos la carga históricamente reaccionaria de los mismos. Por esta razón es que entendemos que la complejidad de este cuadro, como para no incurrir en lo que ya dijimos, en estas visiones maniqueas de falsos dilemas, en lo cual si nosotros cuestionamos, por ejemplo, a la actuación de Hamás, hay ciertos sectores de izquierda que pretenden hacernos ver como defensores del imperialismo automáticamente. Pues no, los pueblos del mundo no pueden ceder a estos chantajes vulgares y a estas visiones reduccionistas de la complejidad de las cosas. Porque al fin y al cabo son los pueblos del mundo, como lo decíamos, los que siempre ponen los muertos. En esta dirección nosotros llamamos a ejercer al pueblo venezolano, a ejercer la mayor solidaridad con el pueblo palestino que hoy está siendo masacrado después que una organización terrorista como Hamás le dio la excusa perfecta a los criminales del Estado sionista de Israel para que destrozara prácticamente el territorio del asentamiento donde están los hermanos palestinos. Y fíjense ustedes que no es casualidad que el gobierno venezolano, con su demagogia barata, pretenda hacerse ver como defensor de la causa del pueblo palestino, demagógicamente. Pero sabemos que detrás de todo esto y detrás de cierta posición mediática que dice defender al pueblo palestino, lo que está inevitablemente detrás de esa defensa es la defensa tanto de Irán como de Rusia. Y los factores y otros factores autoritarios, de gobiernos autoritarios, de gobiernos que oprimen a sus pueblos y que no tienen nada que ver con un pensamiento alternativo al capitalismo, ni tienen nada que ver con una izquierda, ni tienen nada que ver con el socialismo. De tal manera que esa denuncia la hacemos nosotros desde una visión que defiende auténticamente los intereses del proletariado internacional. Bueno, eso es todo. Gracias. Y después de estas palabras que nos acaba de explicar, de verdad que da, más escalofrío imposible, nuestro compañero Tony Navas, te damos las gracias. Bueno, nos despedimos acostumbramos, les deseamos todo lo mejor, nos despedimos momentáneamente y hasta la próxima.